Hola, están escuchando Hablando con Voz. Con ustedes, Eduardo Ríos, como locutor y director del programa Hablando con Voz. Estamos emitiendo en directo desde Barcelona, España. En estos momentos son las 8:31 de la tarde. Como les decía, estamos emitiendo en directo desde Barcelona para Fonored Radio, nuestro programa Hablando con Voz. Hoy es nuestro programa número 7. Antes de nada, como en programas anteriores, vamos a recordarle nuestro número de WhatsApp para que puedan hacer sus preguntas, expresar sus dudas o cualquier comentario que quieran hacer sobre nuestro programa, sobre los contenidos de nuestro programa. El número es el 34 como código internacional de España y el 611004901. Repetimos nuevamente el número 34 como código internacional de España, 611004901. Como les estábamos comentando, hoy iniciamos nuestro programa número 7, en el que vamos a hablar sobre el habla. Es curioso porque además nuestro programa se llama Hablando con Voz y el habla es un aspecto de la comunicación, está muy relacionado con el lenguaje, está muy relacionado con la voz y hoy vamos a dedicar nuestro programa a este aspecto. Bien, lo primero que debemos de hacer es marcar una diferencia entre la voz, el habla y el lenguaje para entender pues cómo es nuestro proceso de comunicación. Durante nuestros programas anteriores, que por cierto pueden ustedes ver los podcasts en la página de YouTube de Ríos Arcas, están todos nuestros programas desde el número 1. Bien, como les decía, en estos programas anteriores hemos hecho un recorrido por lo que es la voz normal, el uso del cuerpo, la laringe y tantos aspectos que tienen que ver con la voz, que es el protagonista principal de este programa Hablando con Voz, con lo cual, pues bueno, la voz ya la hemos introducido bastante, seguiremos hablando con ella y de ella, y el objetivo del programa de hoy es saber, conocer qué relación tiene el habla con la voz y la voz con el habla. Y como les decía, sí que hay una línea muy fina entre lo que es el habla y el lenguaje. Entonces, antes de hablar de lo que sería el concepto y la relación que hay entre habla y voz, sí que queremos también marcar estas diferencias, estas fronteras entre lo que es el habla y el lenguaje. El habla se refiere al acto físico de producir sonidos que forman palabras y frases. Involucra, por tanto, la coordinación de varios órganos, sistemas corporales y se caracteriza por los siguientes aspectos. Por una parte tenemos la fisiología. Esta fisiología involucra el uso del aire, de los pulmones, de las cuerdas vocales,
de la laringe, de la lengua, los dientes, el paladar, los labios. El habla, obviamente, lo que más nos llama la atención es la producción de sonidos. Son sonidos articulados que forman fonemas y palabras. También el habla tiene unas características acústicas que incluye el tono, el volumen, el ritmo, la entonación, la fluidez. Además, tenemos el aspecto motor, que tiene que ver con toda la coordinación y todo el sistema neurológico, que es una actividad motora que también requiere control y coordinación muscular. Y hay una independencia del significado, es decir, aunque el habla ya en sí transmite significado, la idea es que cuando queremos independizar este aspecto, pues que se centre en los aspectos físicos y acústicos sin considerar necesariamente el contenido semántico, aunque es muy, muy difícil. Por eso en muchas ocasiones nos adentramos en el aspecto del lenguaje. Este aspecto del lenguaje, que iremos también ampliando en nuestros programas de Hablando con Voz, es un sistema más amplio y complejo. Abarca no solo la producción de sonidos del habla, sino que también contempla la estructura, el significado, el uso de estos sonidos en la comunicación, y se caracteriza por un sistema simbólico. Tenemos un conjunto de símbolos, palabras, reglas que permiten la comunicación de ideas. También tenemos una estructura y una gramática, son reglas y convenciones que rigen cómo se combinan las palabras para formar oraciones y transmitir significado. Asimismo, tenemos componentes del lenguaje que tienen que ver con la fonología como estudio de los sonidos y sus patrones, con la morfología, que es estructura de las palabras y sus partes, con la sintaxis, que son reglas para formar oraciones y frases, con la semántica, significado de las palabras y las oraciones, con la pragmática, que es el uso del lenguaje en contextos específicos. También el lenguaje tiene un aspecto cognitivo y social, implica procesos mentales, habilidades cognitivas, se desarrolla y usa en contextos sociales. También existe una multimodalidad, es decir, además de las formas verbales habladas, tenemos el lenguaje escrito, el lenguaje por señas y otras formas de comunicación. Por tanto, si hacemos esta diferenciación entre habla y lenguaje, el habla, vamos a centrarnos en la producción de los sonidos. En el lenguaje pues incluiría el habla, pero también la escritura, los gestos y otros sistemas de comunicación. Si comparamos la fisiología con la cognición, en el habla pues tenemos el aparato fonador y los procesos motores que nos permiten el producir los distintos sonidos, pero el lenguaje implica además procesos cognitivos complejos y habilidades mentales que impliquen utilizar el habla para una comunicación de un nivel más alto, más superior. Como comentábamos anteriormente, tenemos por una parte como medio el habla se manifiesta a través del sonido, pero el lenguaje también se puede manifestar por otros medios. Puede ser a través de la escritura, de señales visuales, como un semáforo, por ejemplo, a través de los gestos, como el lenguaje de signos. Y si hablamos de trastornos, que en los próximos programas de Hablando con Voz, pues probablemente iremos ampliando más
el concepto de los diferentes trastornos, de todas las cosas que hemos estado viendo hasta ahora, pero sí que antes de abarcar esto quizás es más interesante el poder pues hablar de cuál es el proceso de normalidad en cada uno de los aspectos que tratamos. Pero bueno, a modo de ejemplo, como trastornos del habla tendríamos pues la dislalia, la disartria, la tartamudez o la disfemia, que afectan a esa producción física de los sonidos, en contraposición con los trastornos del lenguaje, que tendríamos, por ejemplo, problemas como la afasia, que ya afectan pues una capacidad para entender, procesar o usar el lenguaje. Por tanto, el habla es una parte del lenguaje, específicamente en la que se refiere a la producción de sonidos para la comunicación verbal, y el lenguaje es un sistema más amplio que abarca no solo la producción de sonidos, sino pues la comprensión, el uso de reglas gramaticales, la transmisión de significados y la interacción en contextos sociales. Eso no significa que un simple sonido ya tenga un significado, ya tenga una comunicación. Esto lo iremos viendo también a medida que hablemos en profundidad. Si, por ejemplo, llego a casa de alguien, he percibido un olor y hago pues quizás es que me gusta eso que acabo de oler. Y solamente he hecho un sonido. Eso es lenguaje también. La evolución del habla y su desarrollo en la humanidad, desde tiempos ya prehistóricos y hasta nuestros días, es un fenómeno arraigado en la historia y representa, ya describe la evolución de nuestra especie. Es un viaje complejo, fascinante, que ha sido moldeado por una interacción compleja entre factores biológicos, culturales, sociales y tecnológicos a lo largo de milenios. En la prehistoria, nuestros ancestros más primitivos, como el Homo habilis, el Homo erectus, iniciaron el proceso de desarrollo del habla a través de formas rudimentarias de comunicación vocal. Recordemos el programa anterior en el que hablábamos de la laringe y hablábamos de cómo su descenso, desde un punto de vista también de la evolución del ser humano, permitió que pudiéramos hacer la producción de determinados sonidos que facilitaban ese habla. En la prehistoria carecemos de registros escritos, es decir, no sabemos qué pasaba en aquel momento, pero las investigaciones en paleoantropología sugieren que estos homínidos podrían haber producido sonidos simples para expresar necesidades básicas y emociones. Estos primeros sonidos, probablemente limitados a gruñidos, gemidos, vocalizaciones simples, sirvieron como herramientas para la supervivencia y la coordinación en grupos sociales incipientes. De hecho, este proceso comunicativo lo podemos observar en la actualidad en grupos de primates, cuando observamos cómo se comunican las ballenas o determinados animales que sabemos que tienen un proceso comunicativo. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones en la antigüedad, como las sumerias, egipcias y mesopotámicas, se produce un avance significativo en la evolución del habla, con el desarrollo de los primeros sistemas de escritura. Estos sistemas, como la escritura cuneiforme, los jeroglíficos, permitieron la codificación y preservación del lenguaje hablado, lo que facilitó la transmisión de conocimientos, tradiciones y cultura de generación en generación. Además, el desarrollo de la agricultura, el establecimiento de asentamientos urbanos,
crearon la necesidad de una comunicación más sofisticada para coordinar actividades económicas, políticas, religiosas, lo que llevó a una mayor complejidad en el habla y en el lenguaje. La filosofía y la retórica también desempeñaron un papel crucial en la evolución del habla durante la antigüedad. Filósofos como Platón y Aristóteles reflexionaron sobre la naturaleza del lenguaje y su relación con el pensamiento y la sociedad. Sus teorías sentaron las bases para futuros estudios sobre el habla, la lingüística y la retórica, y marcaron influencia profundamente en la forma en la que comprendemos y analizamos el habla y el lenguaje en nuestros días. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento se produjo una mayor estandarización de los idiomas, junto con un resurgimiento del interés por el habla, el lenguaje y la lingüística. Durante este periodo se realizaron estudios sobre gramática, etimología y sintaxis, sentando las bases para la normativización de los idiomas y la difusión de la literatura y el conocimiento lingüístico a través del desarrollo de la imprenta. En la era moderna y contemporánea ha habido avances significativos en la lingüística y la investigación científica del habla y del lenguaje. Lingüistas como Ferdinand de Saussure, Noam Chomsky y otros han contribuido a nuestra comprensión del habla, del lenguaje y de su estructura, explorando temas como la gramática, la fonología, la fonética, la semántica y la pragmática. Ya en nuestra era, la globalización y los avances tecnológicos han tenido un impacto profundo en el habla y en el lenguaje. Con la comunicación digital, la migración y el intercambio cultural influyendo en la diversidad lingüística y el contacto entre idiomas en todo el mundo. El desarrollo de la inteligencia artificial, la tecnología del habla, está llevando a nuevas fronteras en nuestra comprensión y capacidad de manipular el habla humana, con aplicaciones que van desde la traducción automática hasta los asistentes de voz y la síntesis de voz. En resumen, por tanto, la historia del habla, desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, es un testimonio del ingenio humano y su capacidad para comunicarse y adaptarse a lo largo del tiempo. Desde los primeros gruñidos de nuestros ancestros hasta la complejidad del lenguaje humano en la era digital, el habla continúa siendo una expresión única de nuestra identidad y capacidad cognitiva como especie. Su estudio y comprensión nos permiten no solo explorar nuestra historia y evolución, sino también imaginar el futuro de la comunicación humana en un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente avanzado. Les recordamos que están escuchando el programa Hablando con Voz. Estamos emitiendo en directo desde Barcelona para Fonored Radio
En estos momentos son las 20:50 de la tarde. Hoy es día 28 de mayo de 2024. Al micrófono Eduardo Ríos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el número 34 como código internacional y el número es el 611004901. Recordamos nuevamente el número para que puedan hacer sus preguntas, aportaciones, consultas. Número internacional 34 de España 611004901. Como solemos hacer en todos los programas de Hablamos con Voz, siempre elegimos alguna cita de algún autor célebre relacionado con el tema del programa que estamos tratando. En este caso he elegido dos citas de dos personajes importantes. El primero de Jean-Paul Sartre, que nos dice que el habla es una forma de acción. Esta frase, la verdad es que hay que analizarla porque tiene muchísimo contenido. Otra cita que creo que también es interesante es de William Shakespeare, que nos dice: habla para que yo te vea. Esta frase me ha hecho reflexionar mucho porque no solamente es la voz la que está relacionada con la personalidad. Nosotros escuchamos un sonido y ese sonido ya nos dice qué persona está hablando. Pero además el habla es un signo que también está muy relacionado con la persona. Cada persona, independientemente de que esté hablando en un idioma u otro, tiene su propia personalidad, su propia forma de su velocidad, su entonación. Con lo cual, cuando hablamos, se nos ve. Y espero que se nos escuche. Siguiendo con el tema de hoy, con el habla, nos adentramos en la fisiología del habla, que se refiere al estudio de los procesos biológicos y anatómicos que intervienen en la producción del lenguaje hablado. Este campo abarca una variedad de aspectos, desde la estructura física de los órganos vocales hasta los procesos neurológicos implicados en la generación y articulación de los sonidos del habla. ¿Por qué es tan importante todo esto que voy a contar a partir de ahora? Porque cualquier afectación de cualquiera de estas estructuras obviamente afectará al habla y obviamente afectará al lenguaje. Y por supuesto a la voz. Bien, la laringe, que ya hemos hablado de ella, hemos dedicado un programa sobre la laringe. Sabemos que está ubicada en la parte superior de la tráquea, que es el órgano principal involucrado en la producción de sonidos vocales. Contiene las cuerdas vocales, que son membranas mucosas que vibran cuando el aire pasa a través de ellas, produciendo sonidos. Estas cuerdas vocales son estructuras musculares que están dentro de la laringe y durante la producción del habla, las cuerdas vocales se tensan y relajan para producir diferentes tonos y frecuencias de sonido. No son necesarias para todos los sonidos del habla, pero en gran parte sí. Nosotros cuando hablamos, si no tuviéramos lo que es el sonido de las cuerdas vocales, en realidad estaríamos susurrando, habría un mecanismo de producción de sonidos, pero no podríamos llegar no habría comunicación efectiva.
Otro órgano que es importante es la faringe. La faringe es un conducto muscular que conecta la cavidad bucal y la laringe y que juega un papel muy importante en la resonancia de la voz. Dedicaremos un programa especial sobre la resonancia, sobre el tracto vocal, para explicar pues cómo funciona, pero la faringe tiene una movilidad y dependiendo pues de la movilidad pues yo podría estar hablando así con ustedes o podría estar hablando así con ustedes y entonces podría hacer un cambios en mi voz y obviamente también en el habla. Entonces esta variabilidad los del diferente tipo de molde que puedo hacer con la faringe va a producir una modulación en la calidad del sonido producido por las cuerdas vocales. Otros aspectos importantes son la cavidad oral, la cavidad nasal, los espacios que tenemos en la boca, en la nariz. La nariz también es algo muy importante para la voz y también dedicaremos un programa especial sobre ella. Entonces la cavidad oral y nasal actúa como una cámara de resonancia para el sonido producido por esas cuerdas vocales. La forma, la posición de la lengua, los labios, el paladar, influyen en la articulación de los sonidos del habla y también en la calidad vocal. Por otra parte, en el habla también necesitamos unos procesos neurológicos como la corteza motora, por ejemplo, que controla los movimientos musculares necesarios para la producción del habla, porque envía señales a los músculos de la laringe, la lengua, los labios y otros órganos vocales para coordinar la articulación de los sonidos del habla. Aunque esto ya estaría más en la parte relacionada con el lenguaje, estaría en el límite, tenemos las áreas de Broca y de Wernicke, que son áreas del cerebro que están ubicadas en el hemisferio izquierdo, en las personas, y están asociadas con la producción y comprensión del lenguaje. El área de Broca está involucrada en la producción del habla, mientras que el área de Wernicke está involucrada en la comprensión. Pero sabemos que cuando hay una afectación del área de Broca, pues no se produce el habla. Para la producción de sonidos del habla, por lo tanto, necesitaremos la fonación, como habíamos comentado anteriormente, pues las cuerdas vocales se cierran, vibran para producir sonidos básicos conocidos como fonemas. Y la tensión y el grosor de las cuerdas vocales determinan pues qué frecuencia y cuál es el tono del sonido producido. No es lo mismo pues que esté hablando aquí a que esté hablando pues más arriba, por ejemplo, o que esté hablando aquí abajo. La articulación implica el movimiento preciso de los órganos vocales como la lengua, los labios, el paladar, para modificar los sonidos producidos por las cuerdas vocales, formar palabras y frases claras y distintivas, y sobre todo nos da la inteligibilidad, que se nos pueda entender. También la respiración es un proceso que necesitamos. Si no respiramos, pues bueno, no vamos a tener nada, ni tendríamos voz, ni tendríamos habla, ni tendríamos lenguaje, ni nada de nada. En este caso hay que hacer reanimación cardiopulmonar. Esto es básico. Pero bueno, la respiración adecuada es fundamental también para la producción del habla. ¿Por qué? Porque el aire tiene que ser impulsado desde los pulmones a través de la tráquea y la laringe hacia la cavidad oral y nasal, donde se modulará para producir la voz y también determinados sonidos del habla.
Si hablamos de determinados trastornos del habla, que ya he comentado anteriormente que todo este tema lo iremos ampliando en programas sucesivos y tendremos entrevistas con personas importantes que trabajan sobre este aspecto, eh, podemos hablar de una etiología morfológica, que tengamos algún problema pues, con fisuras velopalatinas, que tengamos maloclusión con las arcadas dentarias, que haya algún problema con el frenillo lingual. Todas estas cosas nos van a alterar el habla, la voz en algunos casos y el lenguaje también en otros. Otro aspecto que ya hemos comentado es el aspecto motor, cómo el cerebro envía las señales a los distintos músculos para que puedan funcionar, con lo cual tendríamos en este caso, si hay alguna alteración de este sistema, tendríamos también problemas de la voz y tendríamos también problemas del habla. Una enfermedad que me puede venir ahora a la cabeza pues sería, por ejemplo, el Parkinson. También podríamos hablar de trastornos auditivos. Estos trastornos auditivos que pueden estar relacionados con hipoacusia o con discriminación de los sonidos. Si el canal de entrada, el canal auditivo no funciona bien, probablemente haya también alteraciones de los sonidos del habla. No solamente en niños, también en personas adultas. Sabemos que cuando una persona comienza a perder la audición, es muy probable que su habla comience a cambiar, que haya modificaciones en los distintos fonemas, que se pierda la claridad en su forma de hablar. También relacionado con trastornos que nos podemos encontrar en nuestra consulta, los fonoaudiólogos, logopedas, logofoniatras, estaría relacionado con el aspecto de la evolución del lenguaje. ¿En qué momento adquirimos los diferentes sonidos del habla? Esto también nos daría para hacer un monográfico sobre este tema. Por lo tanto, si hablamos de trastornos concretos, por ejemplo, podríamos tener una disfonía, aunque está relacionado directamente con la voz, obviamente nos va a alterar la posibilidad de hablar. Esto lo sabe muy bien un locutor, lo sabe muy bien un actor y suele ocurrir que cuando hay problemas de voz que no han estado solucionados, si buscamos una compensación con sistemas de articulación, intentando pronunciar mejor, lo que probablemente vamos a conseguir sería alterar los procesos naturales del habla, con lo cual entraríamos también probablemente en algún problema añadido que tiene que ver con los órganos articulatorios o de resonancia o de otros aspectos del habla. Otro trastorno que además hay muchísima bibliografía sobre este tema y que, bueno, dependiendo pues de la época en la que estemos, pues hablamos más pues de este término de dislalia o más de un aspecto más amplio como trastornos del sonido del habla. Pero bueno, hay buenos textos que deberíamos de leer también para poder ver toda la evolución de la investigación sobre este aspecto del habla. Y entonces, bueno, la dislalia es un trastorno del habla que implica dificultades en la articulación de un determinado sonido y que puede manifestarse pues, por omisión, sustitución, distorsión, adición de sonidos en palabras. Todo esto pues, bueno, puede tener una etiología, puede tener un origen y obviamente, pues, como siempre digo en estos programas, lo importante es tener un buen diagnóstico. Aprovecho también para decir que aunque para muchos de los oyentes que no son ni fonoaudiólogos ni logopedas, sigue existiendo el mito de que solamente trabajamos aspectos de la pronunciación, nuestra profesión no solo trabaja estos aspectos, trabajamos todos los aspectos relacionados con la comunicación humana, desde la respiración, la voz, el habla, el lenguaje, la deglución, trastornos auditivos, trastornos de comunicación.
un montón de cosas que iremos desvelando en todos nuestros programas de Hablando con Voz. Como estamos enumerando las distintas, muy por encima, porque esto cada trastorno, como he dicho anteriormente, nos daría para hablar en un programa, pero bueno, un trastorno que está relacionado con el ámbito motor sería la disartria. Es un trastorno de origen motor que afecta a la articulación del habla y tiene que ver con cómo el cerebro envía pues, las señales a los distintos músculos faciales, linguales o laríngeos. Otro trastorno que también dedicaremos un monográfico y que probablemente contaremos con algún compañero o compañera para que nos hable de este tema sería la disfemia, la tartamudez, que es un trastorno del habla que se caracteriza por interrupciones en el flujo normal del habla. Se producen repeticiones de sonidos, prolongaciones, bloqueos. Y aquí pues habría muchísimo que hablar porque hay diferentes etiologías, qué es lo que lo origina. Lo hablaremos en nuestro futuro programa de Hablando con Voz. Por tanto, la fisiología del habla es un campo multidisciplinario que abarca la anatomía, la neurología, la biomecánica, involucradas en la producción pues, del habla y del lenguaje hablado. Comprender, por tanto, todos estos procesos es fundamental para diagnosticar y tratar los trastornos del habla, así como para desarrollar técnicas de entrenamiento y de reeducación, rehabilitación de todos estos procesos. Por tanto, como comentaba anteriormente, la relación entre el habla y la voz es intrínseca y compleja, ya que ambos elementos están estrechamente interconectados en el proceso de comunicación humana. Si hacemos un resumen de todo lo que hemos visto ahora y además lo centramos en el habla y la voz, porque este programa se llama Hablando con Voz, es decir, me interesa mucho relacionar estos dos conceptos. Hemos visto que el habla se refiere al acto de producir sonidos articulados a través de la interacción de los órganos vocales como la laringe, la lengua, los labios y el paladar, e implica la generación de sonidos específicos que forman palabras y frases con significado lingüístico, unas veces sí, otras no. El habla no solo implica la producción de sonidos vocales, sino también la organización en patrones lingüísticos comprensibles. La voz se refiere a la calidad tonal y sonora de los sonidos producidos por las cuerdas vocales durante el habla y otras actividades vocales como el canto. La voz es única para cada individuo y está determinada por varios factores, incluida la estructura física de las cuerdas vocales, la forma y el tamaño de la cavidad del tracto vocal y el control muscular que cada persona ejerce sobre los órganos vocales. Por tanto, la voz es fundamental para la producción del habla. Durante el habla, las cuerdas vocales se ajustan, como hemos dicho anteriormente, para producir los diferentes tonos y frecuencias y nos permitirá generar una amplia gama de sonidos vocales utilizados en el lenguaje humano. Esta producción del habla puede tener distinta calidad vocal. La calidad vocal influye en la claridad y la inteligibilidad del habla. Una voz clara y resonante facilita la producción de sonidos del habla distintivos y comprensibles, mientras que una voz ronca, áspera o débil
puede dificultar la articulación y la comprensión del habla. La voz desempeña un papel muy importante en la expresión emocional durante el habla. Los cambios en el tono, la intensidad, el ritmo vocal pueden transmitir emociones como la alegría, la tristeza, el miedo, enriqueciendo así la comunicación verbal. También, como hemos comentado, la voz es parte integral de la identidad personal y social de un individuo. La voz única de cada persona se utiliza para reconocer y distinguir a los demás, lo que contribuye a la construcción de relaciones interpersonales y sociales. Por tanto, como hemos dicho anteriormente, los trastornos de la voz afectan negativamente a la producción del habla y, por ejemplo, una disfonía puede causar cambios en la calidad vocal, resultando en una pronunciación distorsionada y dificultad para modular el tono y la intensidad vocal durante el habla. ¿Cómo podemos mejorar, por tanto, el habla? Bueno, pues mediante ejercicios de respiración, por ejemplo, podemos mejorar la capacidad pulmonar y la técnica de respiración, con lo que vamos a fortalecer la voz, vamos a mejorar la proyección, vamos a mejorar la resistencia y también nos ayudará a que sea menos necesario utilizar los músculos de la articulación. Por otra parte, trabajar ejercicios de articulación y pronunciación pues puede favorecer los músculos faciales, mejorar la coordinación entre los órganos vocales, conduciendo a una producción vocal más clara y precisa. Les recordamos que estamos emitiendo en directo desde Barcelona. Ahora mismo son las 21:13 de la tarde. También a través del entrenamiento de la voz podemos explorar diferentes técnicas de resonancia, proyección vocal, para mejorar la calidad, el timbre, la resonancia de la voz, que dará como resultado también una percepción del habla de más calidad. Trabajar el habla también de forma consciente ayuda a mejorar la escucha activa, la autoevaluación, de forma que podemos mejorar la percepción auditiva y la autoconciencia vocal, lo que facilita la identificación y corrección de posibles problemas o áreas de mejora en la producción vocal. Como ejemplo, ahora mismo les estoy locutando y a la vez que hablo pues utilizo unos auriculares para poder tener un control de qué estoy haciendo con mi voz, con mi entonación, con mi pronunciación, con lo cual volvemos a describir este triángulo de voz, habla, audición, van juntos. Por tanto, a través de diferentes técnicas y ejercicios específicos que serán adaptados a las necesidades de cada paciente o de cada individuo, vamos a poder trabajar en áreas como la producción de la voz, la fluidez del habla, la calidad vocal, dando como resultado una mejora significativa en la voz, en el habla, en el lenguaje y en la comunicación oral.
tanto, ya como finalización de lo que estamos haciendo y antes de pasar a las preguntas, comentar que la relación entre el habla y la voz es totalmente bidireccional y compleja, y cada aspecto influye en el otro y también en el proceso de comunicación humana. Por tanto, una comprensión integral de esta relación es fundamental para el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del habla y de la voz, así como para mejorar la calidad y efectividad de la comunicación verbal. En los próximos 15 minutos que nos quedan para finalizar el programa, vamos a leer las preguntas que nos ha llegado al estudio. Esta pregunta la esperaba y bueno, me interesa bastante. Un oyente nos pregunta si son útiles las praxias. Bueno, las praxias, para el que no lo sepa, son los movimientos de los distintos órganos de la articulación. Por ejemplo, hacer movimientos con la lengua, hacer movimientos con los labios. Bueno, mi respuesta es que todo depende para qué las estamos utilizando. Entonces, si el objetivo lo tenemos claro, sabemos cuál es el diagnóstico de un trastorno del habla o de la voz de un paciente y sabemos para qué queremos ese ejercicio, por supuesto son útiles. Además, yo pienso que en un paciente o en un profesional de la voz, el cerebro de la persona necesita también tener un diseño y un control del movimiento que necesitamos hacer. Y esto lo comparo con el entrenamiento que puede hacer un deportista o que puede hacer, por ejemplo, un músico. Si estamos tocando el piano y necesitamos hacer un salto en el teclado, ese salto no lo podemos hacer sin más. Normalmente lo que se hace es hacer movimientos lentos, muy controlados y además muy conscientes. Lo mismo ocurre también en el ámbito del deporte. Si tenemos que hacer pues, un salto, tenemos que hacer, no sé, lanzarnos a una piscina, saltar vallas. Necesitamos desarrollar esa técnica de forma consciente para poder conseguir el máximo rendimiento. Con lo cual, bajo mi experiencia, trabajar de forma consciente todos los aspectos relacionados con los órganos articulatorios merece la pena porque también va a hacer que nuestra voz mejore. Ahí hablaremos de este tema con más detalle, pero los órganos de la articulación y la pronunciación precisa de cada uno de los sonidos hace que la voz pues, pueda funcionar mejor y en el caso del canto también provoca que el sonido viaje a través del teatro. Una de las partes más importantes de la proyección de la voz está relacionado con los sonidos del habla. Entonces este aspecto es muy, muy importante. Bien, aquí me hablan de otro aspecto que es el bilingüismo. Entonces me preguntan en la imposibilidad de pronunciar determinados fonemas en otro idioma que no es el nuestro. Bueno, esto es un tema muy interesante. Yo puedo comentar como anécdota, espero que me esté escuchando, mi sobrino Ulises, le envío un abrazo si me está escuchando. Cuando era pequeñito y me acuerdo que pues, con sus papás le estábamos bañando, era un bebé y empezaba a adquirir los primeros sonidos del habla. Él podía hacer un sonido que yo se lo hacía y él lo repetía, que es el sonido de la R velar, la R francesa, grrr, que es el sonido este que se hace con la parte de atrás. Pues curiosamente ahora no lo puede hacer. Entonces no es que tenga un problema de un trastorno, significa que nuestro cerebro se va adaptando al idioma que pues vamos desarrollando en nuestro entorno. Entonces nos podemos encontrar en determinados países que por lo que sea llega una persona de otro país, tiene que adquirir sonidos nuevos y ese sonido como no lo tiene en su idioma materno, pues bueno, puede resultar un problema de adaptación, pero en realidad no es un problema, es algo que no ha podido desarrollar durante su etapa evolutiva. Entonces en este caso, pues bueno, se trata de tener mucha paciencia, de explicar muy bien cómo se producen estos diferentes sonidos y bueno, y nada más, y aprender a hacerlos.
obviamente teniendo un buen diagnóstico de que no hay otro aspecto que impida que se produzca ese sonido. Bien, esta es una pregunta también interesante que nos dice: ¿a qué edad un niño o niña debe haber adquirido todos los fonemas? Bien, esto es una cosa que hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque normalmente en las guías que tenemos los logopedas, los pediatras, siempre hay como una especie de límites en el que un niño tiene que haber hecho determinadas cosas. Entonces, cuando tiene 1 año tiene que poder caminar, cuando tiene 2 años tiene que poder hacer esta cosa, cuando tiene 3 tiene que hacer la otra. Entonces, bueno, cuidado porque tenemos que ver un poco caso por caso, ver qué ocurre con ese niño, cuál es su circunstancia. Bueno, obviamente, si llega a los 18 años y no puede tener todos los sonidos del habla, tenemos un problema. Pero bueno, la literatura habla de que a los 5 o 6 años deberían de haberse adquirido todos los sonidos del idioma del entorno. Y bueno, como siempre, estos son aspectos que tienen que ver con la población en general. Habría que ver cada caso en particular y ver, pues bueno, porque ese niño o niña en ese caso no ha podido adquirir ese sonido. Ver si es un problema auditivo, si es un problema pues de frenillo lingual, si es una cuestión de maloclusión dental o que puede haber algún proceso de discriminación auditiva o lingüística. Entonces, bueno, hay que hacer como siempre un buen diagnóstico. Esta pregunta también es muy interesante. Nos dicen: ¿existe un habla estándar para los diferentes idiomas? Bueno, antes sí, antes existía un habla estándar y yo me acuerdo que cuando era estudiante, pues cada país tenía sus diferentes modelos que además estaban dirigidos sobre todo a los medios de comunicación. Por ejemplo, en España, alguien que quisiera hablar el español de aquí, pues tenía que ser un español bastante neutro, con el que, bueno, pues pudiera de alguna forma el poder entrar en esos medios de comunicación de forma profesional. Eso también ocurría pues en lugares como la BBC. Y entonces la BBC, por ejemplo, era la entidad que en aquel momento hacía los cursos de idiomas. Yo cuando era niño todos los cursos venían de la BBC, ninguno venía de Cambridge y de Oxford. ¿Qué pasa? Que claro, con el intercambio de las diferentes culturas, las personas vienen de otros países, pues bueno, la lengua es algo que es vivo, va cambiando, se van adquiriendo nuevas identidades, pero bueno, pienso que es interesante quizás el poder mantener al menos en determinados sitios ese estándar, sobre todo cuando trabajamos en aspectos profesionales. Si un actor tiene que hacer pues un Shakespeare con un acento que sea pues clásico, lo mismo ocurre si tenemos que hacer un Lope de Vega en español, en castellano, pues bueno, obviamente aquí necesitamos tener ese estándar. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si cantamos ópera. Claro, si estamos cantando ópera, no podemos tener un acento que sea demasiado distinto a lo que se espera a la hora de cantar la Traviata o un Rigoletto o cualquier cosa así, ¿no? No puede estar demasiado lejano de lo que consideramos ese tipo de idioma estándar. Bien, vamos a leer la última pregunta. Me dicen: tengo la sensación de que el tema del habla a nivel artístico ha ido empeorando con el tiempo. Y nos dicen cantantes que no se les entiende o que, bueno, que necesitan amplificación. Bueno, hay una parte de verdad en esto. Es decir, normalmente ahora cuando se va al teatro, son teatros, por ejemplo, aquí en Barcelona, que muchas veces no han cambiado, siguen siendo pues las mismas estructuras, y hace muchísimos años pues se hacía una obra de teatro sin amplificación y se podía escuchar desde la última fila perfectamente a todos los actores, y hoy en día quizás cada vez es más complicado. Entonces mi opinión personal es que tenemos muchísima información, pero quizás esa información deberíamos de revisarla y poder comunicar de una manera mucho más efectiva cuál es la mejor técnica vocal para que la voz no se canse, por una parte, y que cuando estamos en el teatro pues se entienda perfectamente todo, o que cuando estamos escuchando nuestra serie favorita en la televisión pues también lo podamos entender sin tener que rebobinar porque no hemos entendido qué ha pasado, ¿no? Qué han dicho.
Entonces sí, quizás eso es un aspecto que cada vez se descuida más. También es cierto que el lenguaje hablado, aquí tenemos la gran suerte de seguir haciendo este programa de radio que espero que les guste, fantástico, hablando con voz, pero cada vez se utiliza menos el lenguaje oral, las personas se comunican, por ejemplo, con mensajes escritos y mi opinión personal, es personal obviamente, es que quizás hay una involución en la comunicación. Cada vez usamos menos el lenguaje oral, usamos más el lenguaje escrito, pero también peor, porque bueno, ni siquiera a veces nos llegan mensajes que son muy difíciles de entender porque ni siquiera las palabras tampoco están escritas en su totalidad. Y entonces, bueno, desde aquí quizás habría que hacer una llamada también como profesionales, la gran mayoría que están compartiendo este programa somos fonoaudiólogos, logopedas, foniatras, otorrinos, seguir insistiendo en utilizar la voz, el habla y el lenguaje de una forma pues lo más rica, expresiva, porque en eso nos va nuestra evolución como humanos. Bien, espero que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy, Hablando con Voz. Es un programa que hemos dedicado a el habla. Les recuerdo que este programa estará como podcast disponible en la página de YouTube de Ríos Arcas y también les anuncio que la semana que viene haremos una entrevista a Jesús Arcas que nos hablará de la voz, la emoción y la comunicación. Es un experto en este ámbito y nos puede dar pues, mucha luz y mucha información sobre este aspecto. Les recuerdo también que nuestro número de WhatsApp para cualquier cosa que quieran pues, comentarnos, preguntas, es el 34 código de España 611004901. Se lo repito nuevamente, 34 código de España 611004901. Bien, como les comentaba, con ustedes Eduardo Ríos al micrófono como director y locutor del programa Hablando con Voz. Ha sido un placer estar con todos ustedes durante el día de hoy y les esperamos la próxima semana a las 8:30 hora de España en Fonored Radio.